acuerdos porque entiendo la situación que se ha presentado. ¿Ok? Yo sé, bueno, no he mirado en esta tarde porque estaba en unas reuniones, no he mirado en esta tarde cómo ha estado la la respuesta al formulario para ver si tenemos otros, si ha cambiado la tendencia de los espacios. Denme un segundo, yo la miro de una vez eh, para que vamos ajustando ese horario. Yo entiendo que va a haber en algún momento cruce de horarios y que queremos tratar de buscar el menor cruce posible, pero seguramente no va a ser, bueno, ya tenemos 17 respuestas. Ustedes votaron, jóvenes. Jorge, hola Edith, ¿cómo estás? Jorge y Fernando votaron en el formulario. Y sigue la tendencia, mucho empate en la tendencia. Y martes sigue estando martes 6:30 y jueves 7:30, ya que siguen teniendo cruces de horario. Si hay, la mayoría está con martes 6:30. Ustedes tres que están acá, ¿cuál fue el horario elegido? Así que a esta hora, sí, yo pensaría que si los tengo a ustedes acá es porque a esta hora les queda fácil, ¿cierto? A Fernando y a Edith, ¿cómo les fue con ese horario? Esperamos si nos escuchan. El tema, chicos, es que los martes, o sea, yo no tengo problema en programar los martes la clase a esa hora. Solo que los martes, como les había dicho, hay una actividad perdón, de la escuela que vamos a tener todos los martes a las 7, es que en ese momento 7 de la noche, 7:30. Y nos habían pedido de la dirección de escuela que en lo posible no programáramos clase a esa hora, martes a las 19. Sí, no nos vamos a poner de acuerdo. Eso es lo que pasa. Yo, espérenme, voy a validar el encuentro programado por la escuela. Si las clases están programadas, o sea, si ese encuentro, porque es una responsabilidad que si estamos allá, como ese encuentro de la franja 2 de la tutoría, si la sesión es a las 7 de la noche, entonces eso significa que automáticamente tendremos que trasladarnos a este primer horario que yo les programaba, que era el del jueves, el jueves. Ahora, podemos buscar es bajar el jueves un poco más el espacio. No a las 7:30, porque entiendo que ustedes llevan algunos para clase, sino hacerlo jueves, también el jueves a las 6:30 algunas personas y partimos diferencias. Igual, la clase, como saben, queda grabada y yo tendré los espacios aquí en el chat para los encuentros, en los encuentros para aclarar las dudas. Chao, profe, para aclarar las dudas, porque seguramente no nos vamos a poner de acuerdo con todos. Bueno, Jorge me dice que le sirve. Yaneris, ¿tú cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué estudias? ¿Dónde estás ubicada? Para que aprovechemos estos espacios también para irlos conociendo. Y si participaste de la encuesta o no. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, profe. Bueno, yo estoy estudiando contaduría pública, ya estoy en segundo semestre y bueno, aprovecho el espacio para saludarla a los compañeros y pues estar muy atenta a todas las clases y la verdad no tengo ningún problema con el encuentro si lo dejan hoy o si lo mueven. No, la verdad no se me cruza porque la otra clase que tengo es el viernes y la otra es el lunes, entonces no se me cruza. Ujú. A ver, cuéntanos quién hizo gol. Cuéntanos a todos aquí quién hizo gol para que estemos todos contextualizados. No, Colombia lleva un gol. Ah, bueno, ok, están repitiendo, listo. Fernando, gracias, Yaneris. Fernando, te escucho a ti. No tiene audio, no funciona el celular. Listo, Jorge. ¿Sabes qué pudo ser?
que cuando te conectaste para el futuro, no hay problema en este momento, que cuando te conectaste, de pronto él te pidió alguna condición y no te dejó. Si gustas, puedes salir y volver a ingresar, o si no, no hay problema aquí que sea el chat escrito. Eh, Fernando, ¿tú nos ibas a contar algo más? Fernando fue a celebrar el gol. Entonces, como les digo, yo dar la oportunidad hasta ahorita, pues desde la noche, y ya tomo la decisión y les defino, como les digo, para no estar en el encuentro con todas las premuras del martes, porque tenemos actividades institucionales, lo más seguro es que la sesión la vaya a trasladar para el día jueves, solo que hoy yo no podía hacerla antes porque tengo acá, de hecho estoy en la oficina, tenía una reunión, ya lo que hago es organizarme con esas reuniones para que no se quede hasta tan tarde y así las cosas, poder empezar con ustedes, por decir algo, tipo 6:30, de tal manera que entre 6:30 y 7 organicemos, aclaremos dudas para los que pueden llegando y de 7 a 8 hacemos la grabación para que lo tengamos ahí, ¿cierto? Entonces esperen mi información. Quiero preguntar con relación al trabajo que han venido realizando en esta semana. ¿Qué dudas? Porque yo sé que las dudas se van a aclarar sobre la marcha, pero sí me gustaría conocer como si hay alguna situación puntual, además que entiendo, y ahora miramos los pormenores, además que entiendo que muchos compañeros, o algunos compañeros, mejor, no muchos, he recibido por ahí algunos correos, ingresaron, ingresaron un poco después de que empezó el curso. Eso es un comportamiento natural en el poli, ¿no? Pues no es lo ideal, pero se presenta, buscando que también flexibilizarles a ustedes esos espacios. Entonces, yo sé que por ahí hay algunos casos puntuales, profe, yo acabo de llegar y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la actividad que ya realizaron? Entonces, en ese sentido, informo de manera general, como les digo, ahorita miramos las particularidades. Es, yo no tengo potestad de habilitarles el curso y no sabría decir, algunas veces ocurre, no siempre, no sabría decir si la universidad va a alcanzar a habilitar para considerar esos casos de las personas que entraron tarde. Pero esto también significa, Genis, Alejandra, que no van a perder, quien esté en esa situación no va a perder esa actividad. Yo voy a colocar una actividad complementaria para poder suplir esa nota, ¿sí? Para que ahí se queden tranquilos aquellas personas que están en esas condiciones. Ahorita sí me gustaría como darles paso. Si hay alguna inquietud general en este, o sea, en este primer momento, me permito hacer ese espacio de inquietudes generales al inicio, porque apenas nos estamos viendo, nos estamos conociendo, hay muchas preguntas, hemos de pronto recibido mensajes, pero también de pronto necesitemos aclarar. De ahora en la siguiente sesión, lo que haremos es que las dudas puntuales las dejamos al final para que podamos avanzar con lo que tenemos planteado. ¿Listo? Entonces me gustaría de pronto escuchar qué comentarios tienen, algunas inquietudes, algo que quieran resolver. Bueno, aquí tenemos el caso de Jorge que nos estaba diciendo, muy bien. Ok. ¿Algún otro comentario o no hay comentarios para que vamos a ingresar a la materia? Cuando decimos ingresar a la materia es porque pues vamos a trabajar ya propiamente dicho en lo que nos compete. Pues, Profe, sí, hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. hola, ¿cómo estás? Muy bien, profe, muchas gracias. Lo que pasa es que en la conformación de grupos, tú nos dijiste que los podíamos organizar nosotros, Ujú. pero a todas las personas que les escribo, pues me dicen que ya tienen conformado su grupo. ¿Hay posibilidad de pronto de que yo me pueda unir a un grupo que ya tiene los 5 integrantes para hacer un total de 6? Bueno, Alejandra, te cuento, bueno, ahí gracias por la pregunta, te cuento dos cosas. Lo máximo de estudiantes por equipo va a ser 5, no 6 personas. El grupo sí se ha aumentado, o sea, cuando yo coloqué el mensaje, es más, cuando les coloqué el saludo, había un grupo muy pequeño, creo que estábamos menos de 40 personas, coloqué unas indicaciones, luego les dije, mira, vamos a trabajar grupos de 5, hoy ya veo que tenemos 68 integrantes, seguiremos manejando esa condición, 5 personas. Por ejemplo, aquí el compañero Jorge en este momento no tiene un grupo que acabo de llegar y yo voy a ir mirar, revisando quiénes tienen y quiénes no, para que ir conformando esos otros grupos
esos otros grupos que hace falta. Entonces no te preocupes por eso, porque hoy voy a dar justamente una instrucción relacionada con esa primera actividad que vamos a tener cuando en 2 semanas, porque esa será la semana 3. Es para que no se angustien en esa parte. Permíteme que yo aquí quiero validar rápidamente cómo están los grupos. Eso sí me permite saber en este instante. Sí, hay muchos grupos eh, sin compañeros. Por ejemplo, hay un grupo donde está Brian Steven, está solito. Hay otro grupo donde está Valentina Castaño solita. eh, y los otros que no se han conformado. Entonces ahí tenemos todavía esta semanita para poder resolverlo. Bueno, hay un grupo que me llama la atención porque es una compañera de Roldán. Yo a Edith le había autorizado porque ella justo me había pedido que ella tiene una idea de negocio y que quiere trabajar sobre ello. O sea que en el grupo de Edith se vincularon Wilmar, Jamie y Juan Romero. O sea que ahí tendríamos que resolver. Pero démonos el tema de los equipos hasta el sábado, porque yo ya empecé entonces a revisar cómo están todos y a publicarles para que entonces ustedes conformen lo que tienen. Si vemos que no hay posibilidad, desde aquí al domingo, máximo el lunes, yo conformo los equipos. Diana Catalina, tú me vas a comentar algo y Fernando también veo que tenía manito levantada. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas Bien, ¿tú qué noches. tal? ¿Cómo te va? Bien, Rápidamente, ahorita sí. que estamos aquí pocos, cuéntame qué estudias, dónde estás ubicada y tu inquietud tan amable, Catalina. Bueno, sí, nuevamente yo soy nueva, yo entré, a mí me cargaron créditos el lunes, por ende esto, pues lo que hablabas de los grupos, lo que han entregado, cómo manejado, pues no tengo mucho conocimiento. Mi nombre es Diana Catalina Álvarez, yo tengo 21 años, yo actualmente estoy estudiando Administración de Empresas por homologación, porque tengo un tecnólogo en gestión del talento humano y me Perfecto, encuentro en la ciudad de Bogotá. perfecto, Catalina. Entonces, mira, Alejandra, Jorge y Catalina ya pueden unirse a un equipo de trabajo. Y ahí está. Ustedes, ¿qué tienen que hacer para unirse al equipo de trabajo? Van a la sesión de conformación de equipos, buscan un equipo. Yo les muestro por aquí. Voy a compartir toda la pantalla para moverme con facilidad. Cuando ustedes vienen aquí a personas, seguramente así les aparece, porque a ver, yo sí me deja ver como estudiantes, pero como estudiante, listo. Entonces aquí estoy con el perfil de ustedes. Como estudiante y grupos, ustedes miran que aquí están los grupos. Entonces, ustedes se vinculan, ejemplo, va a ser un ejercicio con este grupo 6 que está vacío. Entonces, aquí, estudiantes, ustedes van a darle clic sobre este grupo y van a hablar, entonces, si el caso fuera de que van a conformar el equipo Jorge, Carolina, Diana Carolina y Alejandra en principio, entonces nos vamos para ese grupo y los compañeros que seleccionen ese mismo equipo para que quedemos allí. Esa es como la manera de resolverlo, para que vamos armando los equipos. ¿Listo? Ahí más claro tu duda, Diana Catalina. Sí, señora, por ese Ok. lado sí. Quería preguntarte con relación a lo que se ha entregado. Creo que había una evaluación para este martes. Ah, bueno, sí, hubo una evaluación que de pronto ahorita que estabas no fue clara y es la evaluación como nosotros nos entregan el curso de alguna manera predefinido y es la estructura que tiene el poli, siempre hay una actividad como de contexto en la primera semana, pues se invita ahí un puntaje, son 50 puntos, que invita como a la lectura. Entonces, yo no tengo forma de habilitarles nuevamente la plataforma. Y ahorita lo decía y quiero ser aquí reiterativa, me disculpan los que ya escucharon que como hemos tenido varios estudiantes, es probable, a veces ocurre, no siempre, no puedo decir, María Eugenia me dijo que me iban a habilitar la plataforma, porque puede que la respuesta sea no, porque eso no lo habilitan los profes, no lo habilita el tutor máster, sino que lo habilita operaciones. ¿En qué casos? Cuando ellos ven que han autorizado muchos ingresos extemporáneos y pues no van a perjudicar los estudiantes. Sin embargo, no significa, Ana Catalina y todos los que están en esa situación, o Jorge, pues que hemos identificado acá, que ustedes vayan a quedar ahí con una casilla en cero o que vayan a perder 50 puntos. De acuerdo al manejo que vamos dando, yo les voy a poner a ustedes, los que tuvieron esa situación de ingresar después, una actividad para recuperar esa nota, ¿sí? ¿Se las va a proponer ya o la semana entrante? La respuesta es no. Vamos a esperar estas 2 semanitas de ajuste y ya ahí definimos cuál va a ser esa actividad y cómo recuperar ese espacio, ¿vale? Ah, ok, vale, perfecto. Muchas gracias por la aclaración, profe. Con gusto, Catalina.
Fernando, tú tenías manito levantada, te escuchamos. Ya voy a ir contigo. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Dónde estás y qué estás estudiando, por favor, si me permites? Sí, buenas noches. Mi nombre es Fernando Antonio. Vivo en Apartado, Antioquia. Estoy homologando administración de empresas. Soy tecnólogo en gestión de empresas agropecuarias. Y Ujú. también estoy sin grupo. Yo le iba a decir, Listo. profe, que si nos usted mostró allí en la pantalla, yo puedo, ahí dice, ahí aparece una opción donde dice unirse. Ujú. Esa es ¿Puedo la seleccionar manera. cualquier equipo ahí o tiene que ser Esa es la forma. Tú vas a vincularte ahí, decir, bueno, porque ustedes van a con visualizar cualquiera? donde tengamos, como, o sea, como yo definí para que fueran 5 Por eso, estudiantes, hay unos que aparecen con un con uno, estudiante. ahí te puedes, es correcto, ahí te puedes vincular. Aquí Bueno, tiene profe, muchas uno, aquí gracias. tenemos 3, con gusto, ¿sí? Y ahorita vamos a Listo, mirar. profe. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, perdón que los voy a marear con la pantalla así, pero es para que tengamos ahí como a la mano todo. Listo. Edith, ¿cómo te va? ¿Tú a dónde estás ubicada y qué estás estudiando tan amable? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bien, ¿tú qué tal? Bien. Tenías manito levantada, cuéntame. Sí, quería preguntar. Te escuchamos muy lejos. Yo no sé si soy ¿Me solo escuchas yo mejor? ahí mejor, sí, señora. Ok, bueno, mi nombre es Joana Roldán, soy de la Dorada Caldas. Pedí o hice la solicitud de que me dejaras hacer sola porque pues tengo una pastelería, Ujú. pues quiero, mi idea realmente de poder estudiar administración de empresas es pues realizarle eh, en todos los sectores a la administración a mi A tu empresa. negocio. Exacto. Entonces, homologué, soy tecnóloga en administración del SENA y homologué para poder tener el pregrado. Perfecto, Edith, bienvenida. Mi Entonces a los inquietud, compañeros. Hola, sí, dale, tranquila. mi inquietud era la siguiente. Si de pronto por cuestiones de todo no se logra como que todos queden en un grupo, eh, Mercedes decía que posiblemente pues usted misma los escogiera. Igual Sí. mi grupo sigue siendo, o sea, yo sigo siendo sola. Pues si tú lo La consideras siguiente. así, o sea, lo que vamos a hacer, mira, es que nosotros vamos a desarrollar un proyecto, ¿cierto? Entonces tú te dices, mira, aquí no vamos a conocer la receta, primero que todo, pero hay algunos casos que cuando ya tienen ese grado de madurez de esa idea de negocio, o en tu caso que ya estás vendiendo, perdón, que ya tu negocio está vendiendo, o sea, tu emprendimiento está más maduro, pues de pronto decides trabajar sola y eso se respeta, porque la metodología Poli, aquí hay alguno que tenga, que este sea su primer curso. Sí, profe, es mi primer curso. Bueno, entonces, por ejemplo, para Fernando y algunos compañeros, porque a ver, el poli dentro de la flexibilidad, lo que dice es, si bien las mallas tienen un orden, ustedes que están homologando y demás, lo que busca uno es la flexibilidad para que inicien, es decir, que si hay un curso que no es prerequisito de otro, usted puede iniciar por cualquier curso. Entonces, el poli trabaja la metodología de, valga la redundancia, trabajo en equipo, es una de nuestras principales características. Significa que normalmente no permitimos trabajos individuales porque el trabajo en equipo desarrolla muchas competencias, ¿cierto? Comunicación, valga el trabajo en equipo propiamente dicho, toma de decisiones, planeación, etcétera, etcétera. Por eso es la metodología que el poli utiliza. Siempre todos los proyectos se van a trabajar en equipo, salvo, como les digo, en este curso y el caso de Joana, pues por la situación. Pero si tú, Joana, consideras que no hay problema y que trabajas con tus compañeros, perfecto, lo puedes hacer sin ningún problema. Si decides que definitivamente no, entonces lo que tenemos que pedir es el favor a los compañeros que están aquí, porque por ese de manera intencional tenía nombre propio, le pediríamos el favor a Jamie, a Juan Romero y a Wilmar que conformen otro equipo. ¿Cómo lo hacen? Van acá, le dicen desmatricular o me notifican a mí y arman y se pueden vincular a otro equipo. Esa es la forma como de resolverlo. Listo. Vale, perfecto. Igual no es por no compartir, sino porque en realidad es complejo el tema del tiempo, porque yo, pues en mi pastelería yo produzco, yo soy la que hago parte de la Mm. producción. Entonces me queda un poco complejo poder distribuir más tiempo del que ya saco pues para las clases y los trabajos y demás. Y reitero, Edith, como lo dije hace un minutico, para este curso
es posible. Para futuros cursos, por la metodología, porque sabemos que esas competencias blandas que trabajamos a través del desarrollo de habilidades y trabajo en equipo, la vas a necesitar, ¿cierto? Entonces, por este sí se permitiría, pero para que te prepares para los futuros cursos que vas a necesitar trabajo en equipo. Y muchachos, es una situación, mire, lo único que tenemos todos los seres humanos en igualdad de proporciones es que, ¿qué piensa Cristian? Cristian, ¿cómo estás? ¿Dónde estás ubicado? ¿Qué estudias? O Diego, o Julie, Julie, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Me Hola, buenas escuchan? noches. Muy ¿Cómo bien, te va? gracias. Me alegro Bien, mucho. gracias. ¿Dónde estás ubicada y qué estudias? En mesitas del colegio, administración Ujú. de empresas. Muy bien, Julie. Si yo Señora, repito esa pregunta, ¿qué es lo que los seres humanos todos tenemos en igualdad de proporciones? ¿Tú qué me responderías? en igualdad de proporciones. Lo que pasa es que acabé de entrar a la clase hasta No, ahora. no te preocupes, no, no te preocupes, no te la crees. Absolutamente O sea, todos. esta es mi primera clase. Sí, bienvenida, bienvenida, y que así como tú hay varios compañeros, no te preocupes. Gracias. Alejandra, ¿qué tal las 24 horas del día? Gensi, Alejandra, Sí, aquí estoy. Sí, eso iba a decir, el tiempo. ah, Es lo el que tenemos tiempo, en igual ¿sí? proporción. Ujú. Y el tiempo es una variable restringida. Diego, ya te va la palabra. Es una variable restringida para todos, porque aunque todos tenemos 24 horas al día, acuérdense que hacemos muchas cosas y tenemos que planear. Entonces, es el sentido de desarrollar esas competencias y trabajo en equipo, ¿sí? Es decir, hay que buscar, así como estamos tratando de conciliar un espacio para el encuentro, hay que buscar los momentos para resolver las inquietudes que tenemos y responder a las actividades. Diego, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ubicado? ¿Qué estudias? Hola a todos y todas. Bueno, yo soy Diego Incapié. Estoy ubicado en Antioquia, en un municipio del suroeste que se llama Támesis, y estoy estudiando administración de empresas. Muy bienvenido, Diego, excelente. Entonces estamos ahí, de que todos tenemos esos 24 horas al día. ¿Listo? Julie, para ti y para los otros compañeros, yo ahorita voy a hacer énfasis al final, cómo manejamos pues, lo que está, los chicos que están llegando. ¿Listo? Entonces, jóvenes, nos convocan en este momento a estudiar la evaluación de proyectos. Y cuando hablamos de evaluar proyectos, entonces podemos hacernos varias preguntas. Voy a hacer aquí como la intervención, lo que tengo preparado. Si usted ya no los estoy viendo, si tienen alguien, alguno tiene alguna inquietud, bien pueda, abre su micrófono, interfiere sin ningún, pues nos hace la pregunta sin ningún problema y vamos a ir redondeando las ideas, ¿cierto? Aquí hay un material muy extenso, pero tranquilos que no lo vamos a desarrollar todo. Yo lo que quiero hoy es que vamos poniendo esos puntos que nos compete de la materia en claro para que sea coherente con ese material que ustedes están leyendo allá y lo que vamos a desarrollar. Entonces, el curso de evaluación de proyecto nos dice, mira, vamos a tener, y aquí se está viendo pues como con palabras que no están, porque lo puse así, no modo presentación para poder tener la capacidad de mi alumno. Yo al final les subo a ustedes el material. Entonces, ¿qué se hace en una evaluación de un proyecto? Bueno, primero pregunto, a ver, vamos por aquí antes, ¿qué es un proyecto? Para ustedes, ¿qué es un proyecto, chicos? Antes de responder esas preguntas que tenemos ahí. Cualquiera que me quiera contar cómo entiende un proyecto. Nicole, Eliana, Eliana, adelante, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ubicada y qué estudias? Buenas noches, profe y ¿Cómo te va? compañero. Bien, sí, señora, yo estoy ubicada en la ciudad de Bogotá y estudio administración de empresas. Ok, bienvenida. Em, Gracias. Pues para mí, ¿Trabajas? Ok, dale. ¿Para ti un proyecto es? un proyecto para mí es una idea, pues Sí. arranca desde una idea en la cual uno pues Ujú. quiere desarrollar y quiere pues evaluar si se puede ejecutar o es lo que más o menos tengo entendido yo. Perfecto, Eliana. Nicole, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ubicada? ¿Qué estudias, por favor? Buenas noches. Estudio Administración de Empresas y vivo en Bogotá. Ok, bienvenida. Bueno, jóvenes, entonces los proyectos nos vamos a dar cuenta, como dice la compañera hace un minuto,
resuelven problemas y pueden tener fases. Entonces pueden partir de ideas, pueden partir de necesidades, pueden partir de incluso básicamente identificar necesidades o de encontrar una oportunidad. Entonces así las cosas, lo que busca el curso es conocer qué tenemos que hacer para poder evaluar un proyecto. Pero antes de evaluar un proyecto hay que formularlo. Por eso nuestro ejercicio acá, si de pronto alguno ya ha podido descargar el proyecto, porque también es otra de la metodología POLI. Entonces la metodología POLI nos dice, nos da unas herramientas que son como esas partes de conceptos básicos que profundiza el tutor en el encuentro y que con el proyecto, que es una guía, el proyecto tampoco tiene que ser una camisa de fuerza que se desarrolla como dice en el manual, ¿cierto? Es una, como está ahí expreso. Es una guía donde uno busca reunir todos los elementos, pero va a través de la pedagogía definiendo algunas cosas. Entonces ahorita, por ejemplo, yo voy a hacer unas pequeñas variaciones del proyecto. Los que están llegando, ¿dónde encuentran el proyecto? Siempre en el poli, en módulos de, pues, en módulos de 8 semanas, escenarios, ya ninguno va a tener un módulo diferente. El proyecto está en el escenario número 3. Cuando usted entra al escenario, ¿alguno lo encontró ya o hay personas que no lo han encontrado? Porque eso es importante también que me cuente. Bueno, vamos a suponer que no. Entonces, un módulo nuestro siempre tiene esta tipología. Aquí en el inicio encontramos las condiciones generales y cada semana tenemos un escenario. Un escenario, lo que dice es profundiza. Entonces, miren que aquí sí nos vamos al inicio. Yo tengo algunas cosas allá en el material, pero vamos a mirarlo por acá porque me parece importante si ustedes están llegando a sus cursos. Esperemos que cargue rápido. Están llegando a sus cursos, de pronto tienen esas dudas. Entonces, siempre van a encontrar esta misma tipología. Y aquí en la información general, pues entonces están los conceptos, qué es lo que se va a hacer, qué se quiere obtener, cuáles son esas orientaciones, cómo hacerlo, muy importante, qué competencia, cuál es el propósito del curso, que es lo que yo tengo allá en las grafiquitas, y mire que la competencia de este curso es comprender conceptos contables y financieros aplicados a la evaluación financiera de un proyecto para aplicarlo en casos propuestos calculando supuestos, flujos de caja y tasa de descuento de acuerdo a los procedimientos establecidos explicados y así emitir conceptos de viabilidad y riesgo sobre una inversión en proyectos. Entonces, al final lo que busca un curso de proyectos o en la evaluación de un proyecto es identificar variables que nos permitan evaluar la viabilidad o no para minimizar los riesgos. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque los recursos pues, no son ilimitados y necesitamos tomar decisiones lo más precisas posibles para evitar consecuencias. Y una consecuencia puede ser un riesgo, afectar a un grupo poblacional, perder dinero, llegar al camino que no corresponde y otra serie de elementos. ¿Listo? Entonces, es como la manera. Entonces, si ustedes siguen revisando acá, que seguramente muchos lo han hecho, digo muchos porque pues los que estaban en el primer momento ya estuvieron leyendo, que siempre la invitación y presentaron la prueba. Los que están llegando esta semana van a ir a hacer el ejercicio de revisar todo el curso. Entonces, miren que aquí tenemos las unidades. La metodología POLI también trabajamos 4 unidades principales y esas unidades lo que hacemos es desarrollarlas en los 8 escenarios. Entonces, cada unidad se trabaja en 2 semanas. Por eso aquí vemos escenario 1, escenario 2, las generalidades del proyecto, conceptos, métodos de decisión y así sucesivamente. Entonces, la tarea de ustedes es, cierro acá para devolverme, la tarea de ustedes es recorrer el curso. La primera recomendación, vayan a cada uno de los escenarios, lean, revisen y sobre todo descarguen las lecturas fundamentales, porque las lecturas fundamentales tienen esas teorías de las cuales el profesor, en este caso, va a profundizar sobre esos conceptos, ¿sí? Entonces, tiene la misma metodología. Hay una competencia por cada unidad, hay un concepto de entrada, esperemos que carguen. ¿Está bien que haga esto o ustedes lo quieren explorar solitos? Insisto, es porque si hay algunos que están llegando apenas a la familiarizarse con la metodología, quiero hacerlo. Pero si alguien me dice, no, María Eugenia, eso lo hacemos nosotros, más bien le preguntamos, podemos seguir. Todo está claro, porque yo tengo conocimiento de eso. Ingresar a revisar Ok, todo eso. que fue en la inducción, listo. Entonces solo me voy a ir, entonces, en cada uno. Entonces voy a mostrarles en el escenario 3 donde se descarga los insumos de los cuales yo le voy a hablar acá, porque yo muchas veces entonces tenemos, profe,
que usted nos está hablando del proyecto, pero no lo encuentra. Entonces, siempre en la primera clase lo que hacemos nosotros es contarles dónde está el proyecto y cómo se va a trabajar. Entonces, en la tercera escenario, que es el flujo de caja libre, nos vamos a ir aquí a este punto de actividad evaluativa. Y en la actividad evaluativa tenemos estos dos elementos, la evaluación del proyecto, que es el proyecto propiamente dicho, y una herramienta de Excel que nos va a permitir hacer la evaluación. Solo para que tengamos ese contexto de qué es lo que yo les voy a hablar. Yo siempre les voy a hablar en función de ese proyecto y de las herramientas que tengamos. Listo. Volvamos acá. Entonces, ya decíamos que necesitamos identificar variables para poder hacer la evaluación, que necesitamos conocer unos conceptos contables, ahí es donde empezamos a mirar qué variables vamos a evaluar, porque al final dijimos queremos entender qué está pasando y ver la viabilidad o no del proyecto, y luego seguir las técnicas, o sea, elaborar y evaluar con herramientas técnicas, que son las financieras en este caso, y aquí unos conceptos que aparecen: flujo de caja libre, tasa interna de retorno y valor presente neto, TIR y BPN, aquí creo que hay una N de más, BPN, y realizar el análisis de sensibilidad. Eso es lo que nos convoca a la evaluación de un proyecto aquí en cualquier parte. Bueno, oiga, yo no sé qué pasó aquí cuando yo estaba escribiendo. Está muy trocado, perdón ahí por esos errores. Y volvamos entonces a mirar qué insumos tenemos. Conceptos de proyectos de inversión, métodos de decisión, porque ya les dije, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una decisión, si conviene o no el proyecto en las condiciones que lo estamos planteando, porque al final del día eso es lo que nos interesa, saber en qué momento y en qué condiciones se puede hacer. Tenemos proyectos de gran tamaño y tenemos proyectos de menor tamaño, proyectos de alto impacto y proyectos de bajo impacto. Cualquiera de ellos hay que evaluarlos con la misma metodología, siguiendo un procedimiento. Básicamente eso es lo que nos cuenta. ¿Y cuáles son esos procedimientos? Entonces, conocer esos conceptos, construir los flujos de caja. Bueno, aquí ahora sí empecemos a mirar qué es un flujo de caja, muchachos. Para ustedes, ¿cómo interpretan ese concepto de flujo de caja? ¿Qué han visto por allá en su formación de base, los que están haciendo validación, haciendo homologación? ¿O qué entienden? A ver, ¿con quién hemos hablado? ¿Quién tenemos aquí nuevo? A Wilton. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Dónde estás y qué estudias? A Cristian, que también lo veo por acá. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras y qué estudias? Hola, buenas noches, profe. Me encuentro ¿Cómo en estás? Bogotá, estudio Administración de Empresas. Bienvenido. ¿Tú qué concepto tienes? ¿Cómo entiendes ese concepto de flujo de caja? Y aquí no se sientan en ningún momento, chicos, intimidados. No, es que no he alcanzado a leer y todo. No, vamos a retomar aquellos elementos que tengamos y los otros los vamos a desarrollar, ¿vale? En donde se registra, se muestra las entradas y salidas. Entradas y salidas de un recurso. Ok, muy bien. Sí, Edith, te escuchamos. El flujo de caja es el resultado después de descontar o decir, sería yo. O sea, el dinero disponible para poder continuar desarrollando otros propósitos en el negocio. Muy bien. Cualquiera de los dos está bien desde el concepto que lo tienes. Mi misión es precisar en qué momento, porque lo que nos dice Edith ya es un poco más de la técnica, cómo nosotros vamos a construir el flujo de caja, pero hacia allá vamos, claro. Porque nosotros, perdón, ¿sobre qué tomamos decisiones? Sobre los recursos que tenemos. Y como estamos hablando de dinero, pues va a ser de ese dinero que tenemos allá en caja o del dinero que nos está faltando, dependiendo de lo que tenemos, ¿cierto? Y hay un nivel de riesgo, se maneja bajo tasa de descuento. ¿Y luego qué hacemos? Simular o hacer análisis de sensibilidad para saber en qué momento conviene más tomar una decisión o tomar otra decisión. Eso es lo que implica la evaluación de proyectos. Aquí yo les dejo una bibliografía complementaria. Miren, les recomiendo mucho este texto y ustedes van a ver más adelante, se van a encontrar con una materia, sobre todo los de administración de empresas, que es el de, bueno, esta es evaluación y hay otro que tiene que ver, no recuerdo el nombre exactamente, pero es relacionado con la estructuración de proyectos. La estructuración para ahorita me acuerdo cómo es el nombre exactamente, porque es que estamos con un cambio en el pensum, por eso no lo recuerdo. Y allá, ¿qué es lo que dice? Entonces, este autor, que es un ingeniero chileno,
tiene todo el paso a paso de un proyecto, incluido los elementos de control. Básicamente, en otras palabras, ¿qué es eso? Los proyectos, ya les dije, tienen dos momentos. Uno donde lo formulo y otro donde lo evalúo. Este curso a nosotros nos invita a evaluar, por eso les dije, ¿qué vamos a evaluar? Un proyecto que ya existe. Entonces me gustaría que en algún momento pudieran tener esta bibliografía a la mano. Es una bibliografía que está en la biblioteca, entonces pueden utilizarla precisamente. Cualquiera de ellos, pero pues si quieren precisar y les gusta mucho, digamos que en bibliografía, en este caso puntual hay varias alternativas, entonces cualquiera la podrían trabajar, si a bien considera. Listo. Cuando les decíamos que era un proyecto, como nos contaba ya la compañera, pues podría ocurrir producto de muchas cosas. Al final del día, ¿qué se busca? Ya dijimos, minimizar riesgos, o sea que hay un proceso que me dice, mire, qué variables voy a analizar, o sea que recopilo información, cómo voy a estudiarlas, creo unos escenarios con antecedentes, en este caso económicos, que me permitan analizar de una forma ordenada cuál es la viabilidad de ese proyecto. ¿Y qué tenemos que hacer? Esas variables que son cualitativas las vamos a convertir en cuantitativas. Ahorita vamos a hablar de un proyecto que está en una zona muy bella, donde está Fernando, que vamos a hablar un poquito al respecto. Y vamos a ver esas fases de los proyectos. Yo aquí voy a ver unos proyectos muy generales. Ustedes van a hacer una aplicación con un proyecto simulado, ojalá fuera real, que es lo que vamos a crear, ¿cierto? Pero les voy a ir llevando por ese momento de proyectos existentes y unos que vamos a trabajar acá en el aula de clase. Bueno, entonces ya hemos hablado un poquito de qué es un proyecto. Es esa resolución o esa propuesta o esa, sí, respuesta a una necesidad. ¿Por qué se llama proyecto? Eso es clave, muchachos, porque inicia y finaliza. Ejemplo, Edith, la pastelería. La pastelería hoy ya no es un proyecto, es tu emprendimiento que ya está avanzando. Si tú quieres montar una nueva línea de producción, ahí vamos a tener un proyecto, porque voy a inventar cualquier cosa. Vamos a evaluar la viabilidad de que Edith realice, además de pasteles, una línea de almuerzos ejecutivos. Podemos simplemente hacer el estudio, qué necesidades tiene y, analizamos la conveniencia o no de ese proyecto. ¿Y por qué termina? Porque cuando ya esa línea de negocio de los almuerzos los almuerzos ejecutivos están funcionando, pues ya deja de ser un proyecto, ya es una línea de negocio de la pastelería, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de un proyecto. ¿Qué otro proyecto? Entonces, Fernando, ¿cuál es el proyecto de mayor impacto que se está realizando ahorita en tu región? Bueno, y en Bogotá tienen otro, y en todas las regiones hay, pero Fernando, ¿cuál es el de tu región? Que está en el mar, Fernando, que acerca distancias, que genera competitividad, que se llama Puerto, ¿qué? Para Fernando y para todos, Puerto Antioquia, muchachos. Ese es un proyecto de gran envergadura que hoy se está desarrollando en Colombia. Pero los que están en Bogotá, ¿qué proyecto grande están desarrollando en este momento? Yo sé que hay muchos proyectos. Adelante, adelante, Fernando. Entonces, qué pena, qué pena. Se llama Puerto Antioquia. Ajá, ahorita vamos a hacer un recorrido por la página de Puerto Antioquia. Gracias, Fernando, no te preocupes. Yo sé que ese es el retorno, tampoco nos favorece para estar ahí todos alineados. Como nos dice Diana Carolina, el metro de Bogotá. ¿Se acuerdan todos ustedes lo que ha vivido alrededor del metro de Bogotá? Hoy es un proyecto que ya tiene un nivel de avance importante y sigue siendo proyecto, sí. Cuando el metro esté listo, ya finaliza el proyecto metro, ya que queda la empresa que gestiona o que administra esa prestación de servicio. Para el caso de Medellín, Metro Medellín es un proyecto, fue un proyecto hace 30 años, porque ya el metro tiene 26 años, 26, no mentiras, tiene más, tiene 28 años, creo que cumplimos, 28 años. Antes de ser el metro ya en funcionamiento, era proyecto. Hoy ya es un sistema de transporte, que es la empresa de transporte masivo, el Valle de Aburrá, así se llama, pero entonces nació allá. Les decía, y claridad inicia y finaliza. ¿Cómo surge? Para dar respuesta a una necesidad, ya lo dijimos, para identificar una oportunidad, para tener el impacto en una sociedad, para crear
digamos, una oportunidad de un negocio. Ejemplo, hoy con todo lo que tiene que ver con los residuos, por ejemplo, ¿eso es una oportunidad? ¿Ahí se puede generar un proyecto? ¿O eso es una problemática? ¿O cómo la leeríamos? ¿O todas las anteriores? Yo creería que Buenas es una noches, profe. Yo creería que todas las anteriores, pues dependiendo también la ciudad. En el caso pues de mi ciudad es un tema bastante complejo porque pues no hay mucha cultura ciudadana y pues los residuos sólidos pues se tiran mucho a la calle. Y pues dependiendo también la cultura de las diferentes ciudades de Colombia, así mismo se maneja. Gracias, Cristian. ¿Dónde estás ubicado y qué estudias, por favor? Yo me encuentro ubicado en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, y estoy estudiando administración de empresas. Bien, Cristian, muchas gracias por tu participación. Una de las compañeras iba a intervenir. Yo, buenas noches. ¿Cómo estás? Eliada, ¿cómo estás y dónde estás ubicada? En Bogotá, ¿Y qué? ¿Y estudias qué, perdón? administración de empresas. Ok, muy bien. Sí, Y pues Eliada, tú. yo considero que pues todo lo que es lo de los residuos, fue que nos dijo, Sí, dije eh, por poner cualquier ejemplo. sí, puede ser una oportunidad de proyecto. Digamos, por lo menos ahorita, todo eso es lo que hacen de pronto con los, digamos, yéndonos ya para más por lo reciclable, Ujú. digamos, lo de las botellas de amor o botellas de segunda oportunidad, creo que también le llaman. Eso fue, digamos, la persona que se creó pues ese proyecto, es algo que está impactando positivamente al ambiente y pues que está Ok. también apoyando pues a los recicladores y a personas que creo que también con eso hacen parques, hacen casas, Entonces, que mire eso. obviamente Entonces, es algo que no, que digamos no está tan implementado, pero pues están en el proceso. de acuerdo. Entonces, mire que ahí podemos establecer varios proyectos. ¿Por qué? Porque podemos tener, si analizamos estas condiciones que tenemos acá, vamos a responder todo. Mire que si nosotros empezamos a pensar en la aprovechación en el aprovechamiento de recursos naturales, estamos diciendo, hay una problemática, como nos nombra Cristian, una problemática asociada a qué. El problema no son los empaques, el problema es la cultura, ¿cierto? El problema es la forma como utilizamos. Entonces, ahí podemos decir, hay un vacío en el mercado, pues antes de que estuviera la ley del plástico, ahí había una oportunidad y hay un vacío y había que regularla. Y entonces empezamos a trabajar y a definir normas que nos digan hay que controlar. ¿Por qué? Porque hay una afectación del recurso natural. Y de ahí que creamos oportunidades, porque entonces antes de la ley de plástico seguíamos produciendo y no sabíamos qué iba a pasar y pues quienes estamos en sitios digamos, de mayor producción, pues uno diría, listo, alguien tendrá que resolverlo y se resuelve y se reemplaza ese producto. Cuando estamos en un sitio maravilloso, que seguramente en las regiones, yo no conozco, no tengo la oportunidad, Cristian, todavía de conocer Buenaventura, pero si yo me voy para un Urabá o para cualquier otra zona donde encuentro unos recursos naturales bellísimos, un poquito más allá, Fernando, de Apartado, de Coclí, y me voy para Capurganá. Entonces uno encuentra esos recursos naturales tan bonitos y al lado encuentra un basurero, entonces uno dice, aquí está pasando algo, hay que resolverlo, ¿cierto? Y parte del ejercicio, nos dicen la ley de plásticos de un solo uso, hay que regularlo y eso que abrió. Entonces al principio, ¿se acuerdan cuando empezaron a quitar las bolsas de plástico en los supermercados a partir de esa ley? ¿Cómo nos sentíamos y cómo fue el comportamiento y qué pensaba y cuáles eran los comentarios de las personas? Desde la comodidad, ¿cómo lo leíamos? ¿Alguno de ustedes aquí hay merca en su casa o ayuda con el ir a hacer las compras de la casa? Profe, pues digamos que la costumbre era que tú ibas a mercar y te daban la bolsa plástica de una vez. Entonces, cuando se hizo la regulación pues cuando salió la ley de los plásticos, a uno se le olvidaba llevar la bolsa reutilizable. Entonces ahí había como una problemática de que o Ujú. tocaba comprar la bolsa o sí llevar la reutilizable. Muy bien. ¿Y quién empezó, gracias Alejandra, y quién empezó
a implementar ese modelo? En Colombia, ¿quién empezó? Antes de la ley de plástico, ¿quién empezó con ese modelo? ¿Se acuerdan? Empieza por D y termina en 1. ¿De uno? ¿Se acuerdan cuando llegó de 1? Y empezaban a hacer comentarios y qué pereza eso se ha envuelto y que, y, por ejemplo, pues los adultos decían qué pereza ir allá que no le empacan. Eso lo vivimos. Pero de uno habría una oportunidad, por ejemplo, de que dejaba las cajas para que las personas llevaran el mercado ahí. O sea, las cajas de los productos las tenían ahí disponibles para que uno llevara el mercado si no llevaba bolsas. ¿Y ellos También por qué, y ellos por qué llegaban con esa, creando esa necesidad? No por innovadores, porque ya venían de unos estudios en el exterior, de una Europa que hace mucho tiempo tenía esa condición y Colombia todavía no lo tenía, ¿cierto? Y también seguramente tenían información privilegiada hacia dónde iban las normas y empezaron a imponer esa cultura. Entonces ahí quienes lo entendieron rápidamente encontraron una oportunidad en el mercado y empezaron a fabricar las bolsas de tela. Sí, no solo las rojas y blanco y negro de ellos, no, muchas. Y de ahí que empezó, unos años después, a ver, a existir o a presentar en el mercado muchas oportunidades de quien pues, ofertara ese producto. Entonces, así nacen los proyectos, de una necesidad, de una oportunidad o de una transformación, de una forma de operar un servicio. ¿Qué hay que hacer en la evaluación de un proyecto? ¿Y qué quiero hacer? Bueno, y qué, dónde quiero llevarlos también con eso? Entonces, a que ustedes a partir de este momento sean muy observadores, porque lo que vamos a trabajar nosotros, que más adelante les cuento, es que vamos a crear, a simular ese proyecto. Y ese proyecto no es, yo creo que me quiero dedicar a vender tapa para volcanes. No, yo tengo que hacer una fundamentación de por qué quiero vender tapa para volcanes y qué oportunidades hay en el mercado. Entonces, ya no es tan del corazón, sino aterrizado. Por eso hacemos una identificación de ese problema o una oportunidad de negocio. ¿Dónde se pueden encontrar oportunidades de negocio? Simplemente con un ejercicio de observación uno empieza a encontrar oportunidades de negocio o de soluciones. No piense en la plata. Ojo, cuando digo oportunidad de negocio no piense en la plata. Piense en soluciones que le sirvan a alguien para resolver algo. ¿Y por qué la observación? Porque es donde encontramos, bueno, básicamente, cuando hay cosas que nos incomodan, en cualquier situación, uno empieza a mirar, a pensar cómo la resuelve. Entonces, va a ferias, si ya usted tiene una madurez, vea, yo voy a ferias porque es que a mí me gusta, por ejemplo, trabajar mucho con productos naturales. ¿Yo qué quiero hacer? Y estoy en una región donde producen cosas que tal vez no se utilizan. Yo quiero saber qué se puede hacer, por ejemplo, Fernando, con la cáscara del banano. ¿Hoy qué se hace? Se hacen no sé, voy a inventar aquí cualquier cosa. Se hacen fertilizantes, pero qué bueno también poder llegar a hacer un producto que sea comestible y que de ese desperdicio se genere un negocio. Puede ser, ¿quién dijo que no? O yo quiero saber, mire, ¿por qué nacen los medios de transporte masivo? Pues porque las ciudades cada día son más pobladas, los recursos de vías más pequeñas, entonces hay que optimizar y así sucesivamente. Entonces uno identifica un problema o busca una oportunidad. Eso es lo que tiene que hacer. Luego, ¿qué hace? Va a definir, o sea, que de alguna manera lista una serie de variables cualitativas, porque yo no sé ni en qué mercado, ni cuántas unidades, ni qué condiciones técnicas requiero, ni si eso es o no. Entonces, tengo que estudiar ahí, tengo esas variables iniciales, lo que pensé, subjetivas, para poder aterrizarlas. Luego, ¿qué etapa sigue? Voy a buscar todas esas opciones que conduzcan a responder el objetivo para cada opción del proyecto. O sea, si yo quiero fabricar productos comestibles a partir del banano, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero entonces es mirar cuál va a ser esos, no sé, factores o esos bienes o servicios que se pueden ofrecer para las personas que van a estar utilizando el Metro de Bogotá, ¿qué quiero tener? Si yo quiero es buscar una solución para que, por ejemplo, las mascotas hoy que está en un mercado tan creciente, las mascotas tengan una mejor condición y que no sea tan costoso, empiezo a trabajar en productos. Entonces ahí identifico esas opciones y defino un objetivo. Y luego, ¿qué hago? Formulo el proyecto. Mire que en esos dos casos, en esas dos etapas, estamos hablando de variables cualitativas. No hemos definido todavía nada para poder saber qué. Si yo voy a evaluar financieramente el proyecto y voy a establecer el flujo de caja, entonces ahí tengo que saber cuánto necesito para montar
la línea de almuerzos ejecutivos EDIT. Va a depender de cuántos almuerzos voy a vender, en qué horarios, con qué personal, qué menú voy a hacer, quién lo va a preparar, tengo el espacio, necesito neveras. Entonces, miren que ahí esas variables cualitativas ya se van profundizando y se van volviendo cuantitativas. Y cuando tenemos el proyecto formulado es donde lo evaluamos. Por eso la tarea, después de conformar los equipos, que más adelante lo tenemos, es que ustedes van a empezar a pensar en esa idea, pero una idea aterrizada a una realidad, porque si no va a ser muy subjetivo. Y cuando tenemos variables subjetivas, pues tenemos simplemente más riesgo. Eso es lo que pasa. Entonces, vamos a darle una miradita. Aquí tengo un ejercicio simple de la realidad, cómo aplica. Esta empresa, Quimicolor, y aquí, perdón, porque aquí tengo abierto, ah, yo dejo aquí de compartir un minuto para que si la podamos ver. Es un proyecto de una empresa, esto es del año anterior, que inauguró una planta. ¿Qué están viendo ahí? Ah, no, perdón, no les estoy mostrando. Si yo no les muestro, es muy difícil ver. Listo, que tenía que quitar la pantalla para poder ver. Quimicolor inaugura la primera planta de alta velocidad para la producción de telas. Entonces, ojo con esto. Quimicolor, y aquí me disculpan, pues María Eugenia, usted está teniendo todos ejercicios regionales. No tengo nada pues en este momento con la región o con otra, sino pues como lo que yo encuentro información a la mano para, a mí me gusta mucho en mis clases llevar toda la casuística y hacerlo realidad. Entonces, Quimicolor es una empresa que vendía químicos, como por aquí nos vamos a ver y les voy a dejar el link para que lo puedan revisar. Ahí les queda pues en la presentación, pero lo voy a poner aquí en el chat para que lo puedan tener. Entonces, esta empresa es una empresa que queda acá en Antioquia, que en pandemia tuvo unas dificultades. Ellos producían entonces químicos y en pandemia, acuérdense que hubo, ¿se acuerdan cuál era la palabra mágica en pandemia? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la palabra que todos? Reinvención. Reinventarnos. ¿Por qué reinventarnos, Diego? Porque había unas condiciones de mercado que cambiaron y teníamos que resolver rápidamente qué hacer. Y fuimos creativos desde empezar todos a hacer tapabocas y quedarse con producción hasta reinventar realmente negocios, comercio electrónico, implementar modelos y herramientas, chao, profe, herramientas para gestionar ese negocio y crecer, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y esta empresa es una de ellas. Entonces, esta empresa estaba empezando a incursionar, ellos un proveedor de D1, que también es una cosa chévere, por ejemplo, esas grandes superficies que han venido, independiente con su modelo de negocio, han generado mucho empleo y han generado nuevas empresas y exigencias en el país, o sea, son nuevos proyectos que se desarrollan en función de. Esta empresa empezó a trabajar un producto para venderle a D1, básicamente los pañitos húmedos. Y en pandemia, la materia prima que importaban de China no fue posible. Entonces, ¿qué hubo que hacer? ¿Cerramos la empresa, cambiamos de unidad de negocio? No, ahí hay una restricción, hay una necesidad, que también lo decíamos allá. Y en esa necesidad ellos encontraron que podían empezar a producir la tela de los pañitos y compraron o fabricaron esta máquina, creo que la importaron, para poder producir esa tela para los pañitos. ¿Cuál fue el problema después de que esto ocurrió? El problema era que ya la máquina era demasiado grande para la producción que ellos necesitaban. Entonces tuvieron necesidad de hacer un proyecto para expandir ese uso de la máquina. Y aquí cuentan todo el caso de cómo está. Entonces, miren, ya eso que era subjetivo se aterriza. ¿Cuál fue el valor de la inversión? ¿Qué le aporta al mercado? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿De dónde se trajo? ¿Cuál era la capacidad? Y entonces al final, ¿qué dijeron? No, mire, aquí lo que es una oportunidad de negocio, vamos a ir a producir y vamos a exportar. Así llegó ese proyecto. ¿Producto de qué? De una necesidad. Entonces aquí cuentan como toda la historia, de dónde está, qué se hizo. Obviamente requirió unas inversiones que ellos no tenían contempladas, pero tras de esas inversiones empezaron a encontrar esas oportunidades y es donde tienen hoy la empresa lista. Entonces aquí aparece cómo se financió. Todo lo demás ahí se los voy a dejar simplemente para que ustedes lo tengan allá. Si en este proyecto o en cualquiera los empresarios empiezan a analizar qué es lo que tienen que hacer, pues lo que yo les estaba contando, esas variables cualitativas se tienen que llevar a ser cuantitativas para poder entender. Les voy a mostrar, bueno, déjenme explicar acá y aquí más adelante les muestro cómo. ¿Sí? Entonces, al principio, recopilo y analizo antecedentes de información necesarios para evaluar la viabilidad del proyecto.
Seguida que nos vamos al proyecto nuestro, ahí nos dicen, bueno, ustedes tienen que analizar el entorno para saber ese proyecto que quiero evaluar, de dónde sale. Y yo ahorita les dije, vamos a simular, vamos a crear en lo posible, me encantaría, porque de estos cursos de proyectos salen cosas muy interesantes. Yo les conté a ustedes en la primera acercamiento que tuvimos, que les escribía por allá, les dije, mire, en el Poli, que además tenemos el Centro de Emprendimiento, este curso de proyectos nos ha servido para generar varios emprendimientos. O sea, el Poli le quiere apostar fuertemente al emprendimiento porque es una manera también de presentar alternativas, dado que unos estudios nos dicen que no todos las personas hoy queremos ser empleados, o que hay personas que tienen ideas muy creativas y que quieren tener, siendo empleados, quieren tener emprendimientos. Entonces, el Poli lo que hizo fue identificar todas esas oportunidades y todos esos negocios, unos que ya están en marcha, otros que se están gestando, y canalizar una serie de recursos para convertirlos en unos negocios. Y hay una niña que fue estudiante mía, ya se graduó, fue estudiante mía hace 5 semestres. Entonces, con María Isabel y con otros muchos, porque no es el único caso, con María Isabel tenían el mismo reto en clase: empezar a identificar una idea para hacer la formulación. O sea, ellos conmigo, y ustedes también lo van a hacer la formulación y hacer la evaluación. ¿Yo qué reto les pongo a ustedes como estudiantes? Hagamos cosas reales. Perdónenme la expresión, pero metámonos en la película, miremos qué podemos hacer. Y hoy María Isabel, ya después de mucho proceso, porque pues ya es que terminó, entonces se van a dar cuenta, por ejemplo, que los vamos a invitar en la primera semana de noviembre al Festival de Emprendimientos. Y el Festival de Emprendimientos busca identificar esas ideas, hacer un proceso para presentarlo a una feria, y esos proyectos que son ganadores, pues y los invitamos a que hagan parte del Centro de Emprendimiento y empezamos a trabajarlos. Entonces así llegó María Isabel a tener esa idea que tiene. Tuvimos el primer festival, creo que fue en el primer Festival de Emprendimiento, eso fue después de pandemia, o sea que eso fue en el año, creo que en el 2022-2 o en el 2023-1, no recuerdo exactamente. Entonces, tuvimos el primer festival de emprendimiento, entonces se invitan unos jurados que lo que hacen es realimentar esas ideas, pulir detalles y muchas cosas. Y después vimos y ella empezó con esa idea, una idea que era para todos, una idea en principio como muy abstracta, una idea que decía, pues este negocio, o sea, cuando pensamos en emprendimiento, entonces en ese curso me acuerdo mucho, hicieron postres, hicieron ventas de productos saludables, hicieron ideas de servicios de consultoría en contabilidad, hicieron algo como de telas, básicamente eran como 4 o 5 ideas de negocio. Y la de María Isabel y su compañera es una idea para acercar a los restaurantes más pequeños a la oferta de los clientes. Entonces, básicamente hoy que está, para no hacer muy largo el cuento, es una aplicación que ella está desarrollando, ya le hemos invertido tiempo, recursos. Cuando digo le hemos, es porque cuando la universidad coloca sus asesores, pues eso es parte de esos recursos. Y María Isabel, en ese Festival de Emprendimiento de noviembre, va a lanzar su marca, el Poli le va a ayudar. Pero ya antes de ese proceso, María la hemos tenido en cualquier cantidad de encuentros y de evento. Cuanto evento hay que vemos que tiene potencial, ella participa. El año pasado participó en un evento internacional que se hizo aquí en Medellín y se ganó, su proyecto ganó, y se ganó una formación para hacer un máster, no recuerdo el nombre en este instante, y la posibilidad de ir a presentar a Brasil y buscar unos inversionistas. ¿Por qué les cuento esa historia? Porque eso motiva y porque quiero, si usted hace un ejercicio académico, funciona y va a aprender las competencias. Yo no le digo que no, pero si usted se hace un ejercicio personal, pues puede ser más interesante todavía. Es todo para mostrarles las cosas. Listo. Entonces, cuando les digo que van a recopilar y analizar antecedentes de información, es que ahorita les voy a decir cuáles. Entonces, ustedes hoy no saben en qué porque no tienen la idea tal vez clara. Alguien dice, vea, yo tengo esta idea, la he venido trabajando, pero no la he madurado. O hay casos como el de Di que dice, no, yo tengo esta idea, este negocio, y yo a este es el que lo voy a apostar. Listo. Entonces, en esa formulación, identificamos las variables para saber cuánto necesitamos en términos de recursos. Y luego vamos y evaluamos esos recursos para ver cómo funciona. O sea que cuando yo voy a pensar en el proyecto, yo tengo que pararme en estas perspectivas. ¿Qué le voy a ofrecer a mi cliente? ¿Cuál es ese problema que voy a resolver o cuál es esa
nueva necesidad. Dicen los expertos en mercadeo que esa necesidad que identifican y potencian. Dicen otros que crean necesidades. No, eso no es la discusión. Es pensado en el cliente, qué necesita ese cliente, en qué contexto, en cualquiera de esos contextos, teniendo en cuenta que un contexto industrial no necesariamente tiene que ser que yo vaya a crear una planta, no. ¿Qué necesito en tecnología, en mecanismos? ¿Quién me va a maquilar si lo que quiero es un producto para poder llevarlo a esa realidad? Tenemos muchas historias de emprendedores que ya hemos jalonado y que van bien, pero es buscar dónde están. Después les cuento más historias. ¿Qué va a pasar con el componente o el contexto ambiental desde mi usuario? Si yo voy a trabajar con un producto, miren aquí, vamos aquí mi color. Ellos ya tenían el producto, ellos no crearon el producto, ya el producto lo comercializaba este cliente de uno, pero hay un componente ambiental supremamente importante. ¿Cuál creen que es? Son muy funcionales los pañitos. ¿Aquí alguno es papá o mamá? ¿No? ¿O tiene sobrinos o primitos? Por allá hablo de niños, supongamos que sí, pero todos sabemos la función de los pañitos húmedos. Ese tiene. Entonces, muy chévere la función de los pañitos húmedos, pero ¿cuál es la contaminación con esos productos? ¿Alta o baja? Piensen en un ejercicio simple. ¿Qué pasa si usted deposita un pañito en un sifón de un sanitario? Profe, pues la contaminación es súper alta porque son desechos como que para degradarse se demoran mucho, además por las fibras del pañito y porque muchos vienen con alcohol y también pues al llegar al contacto con aguas limpias, jodidos. Profe, un Eso, paréntesis, qué pena, es que señor. Dime. me apareció una ventana emergente que dice que solo quedan 5 minutos de la reunión. ¿Será que en 5 minutos nos saca y nos volvemos a conectar o eso seguirá igual? Bueno, no recuerdo si nos saca. Si nos saca, volvemos a conectar. Espérenme, yo veo si por aquí yo A puedo ese ampliarle. mismo link. Yo creo que no tengo problema. Ah, bueno, y importante lo que dice Lynn. Yo creo que no tenemos problema porque, pues, como estamos trabajando con Teams, él no debería tener aquí dificultades. No debería, pero si nos saca, nos volvemos a conectar acá. Listo. Y reviso para las siguientes sesiones. Y chicos, a juzgar por lo que tenemos, gracias a Diana que nos ha metido por acá, a juzgar por la presencia que tenemos, muchachos, la clase se va a quedar los jueves. Mire que tenemos buena audiencia, vamos revisando, como les digo, yo resolveré como dije en un momento, pero vemos que va a ser un horario adecuado, listo, y más bien con las personas que no se alcanzan a conectar, que vean en momento no sincrónico, ya miraremos cómo hacerlo. Bueno, chicos, entonces para ir, porque de todas maneras sabemos que tampoco es una clase de tiempo ilimitado, para ir concretando. Entonces hay un contexto ambiental importante, positivo o negativo. Si yo lo miro desde esa posibilidad de crear algún insumo para convertir esos desechos, por ejemplo, en abono orgánico, entonces ahí tengo otra oportunidad. Pero si yo lo miro solo desde el productor y el consumidor, hay un impacto ambiental alto. Entonces todo eso lo tenemos que evaluar nosotros. Mire que ya en Química decíamos que había un componente tecnológico para evaluar capacidad, o sea que hay unas condiciones de tecnología. Puede que ustedes me digan, vean, lo que yo voy a hacer es un servicio que va a ser como una intermediación y en ese servicio yo no tengo que tener mucha tecnología. Es una decisión. Al final del día usted dice, si involucra tecnología hoy, en la era en la que estamos, de la información, de las decisiones rápidas, es necesario involucrar tecnología. Entonces usted es el que decide qué grado tecnológico va a tener. En el contexto social y cultural, ¿cuál va a ser el impacto de ese proyecto para la sociedad? Porque hay que tenerlo presente allí, ¿sí? En el contexto económico, y eso podría funcionar con cualquier proyecto. Hoy estamos en tema de modo eliminatorias. Si nosotros nos vamos a pensar en las casas de apuestas, y aquí un comentario importante, jóvenes, las situaciones que yo traigo a clase no son ni buenas ni malas, solo las quiero poner en contexto para que ustedes lo tengan allí claramente. Listo. Entonces,
En el contexto social y cultural, si nos vemos a esas casas de apuestas como una unidad de negocio, habrá personas a favor y personas en contra. Hoy lo que vemos es una realidad de un negocio que mueve muchos ceros a la derecha y que es importante para esa industria del entretenimiento. Punto. Que nos guste o no es otra situación, ¿cierto? Y ahí detrás hay unos elementos. Entonces, se tiene que tener en cuenta. Contexto político, ¿cuál es esa normativa que genera o que existe el tema de los plásticos de un solo uso? Entonces obedece a una problemática, obedece a un impacto ambiental que todos los países hicieron un acuerdo y empiezan a adoptar medidas para resolverlo. Y un contexto legal que entonces hoy se definió la política, los plásticos de un solo uso para Colombia y que ya hay una normativa que nos dice que debemos entonces tener unas condiciones. ¿Y qué pasó? Al principio a todos nos incomodó porque era comprar la bolsa, porque el producto era más costoso, porque no habían alternativas, porque puede que para muchos no era bonito. ¿Y hoy qué hay? Hay una oferta ya más amplia versus hace un par de años cuando empezó la norma y encontramos que los productos ya son menos costosos. ¿Por qué? Porque en la medida en que se desarrolla tecnología, pues va a ser más asequible. O sea que hay toda una oportunidad. Así las cosas, todos los proyectos se deben tener en cuenta en el marco de esos elementos en los que yo voy a actuar. Y ahí sí aparecen entonces esas condiciones de las variables, o qué es eso, cómo es que yo voy a evaluar eso, María Eugenia, que nos estás contando, que se parece tan denso. Y entonces hablamos de Puerto Antioquia, hablamos de Color, hablamos de, ahorita vamos a ver otro proyecto, hablamos del Metro de Bogotá. ¿Cómo llegamos a eso? Entonces, muy sencillo. Vamos a delimitar o a definir cada una de esas variables. Lo primero, la conceptualización. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿A quién lo voy a ofrecer? ¿En qué momento? ¿Parado en qué? En la oportunidad, en la amenaza o en esa transformación, una solución. Y luego, ¿qué tengo que responder? ¿A quién le voy a vender? Ese estudio de mercado me va a decir, mire, ¿qué condiciones espera mi usuario, mi cliente de ese producto? Porque yo tengo que pensar en un mercado. Independiente de que genere valor monetario o no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un hospital, por ejemplo, quien está creando el hospital, allá el municipio no está pensando en que va a vender los servicios y con eso se va a generar un mayor ingreso para el municipio. No, está buscando unas condiciones de calidad de vida para una población. ¿Sí? Vamos a suponer que vamos a colocar un hospital por allá en Lejanías Meta. ¿Para qué? Para que las personas tengan una atención más rápida y sea más oportuno resolver un problema de salud. Ahí hay un tema que hay que estudiar el mercado. ¿Cuál mercado? ¿Cuántas personas voy a impactar? ¿Dónde están? Si es un centro, si es de fácil acceso. ¿Me va a devolver la inversión en términos monetarios? Probablemente no, pero sí tengo que tener en cuenta cuáles personas voy a atender. Luego vamos a definir cómo lo voy a hacer. Entonces viene la parte operativa, el estudio de costos. ¿Qué necesito yo para tener ese servicio? ¿Cuál? Lo mismo, la planta de los pañitos que ya vimos, el metro de Bogotá, el puerto Antioquia, la panadería de Edith o el hospital que acabo de nombrar. Cualquier proyecto que va a resolver. ¿Qué necesito de estudio de costos? O sea, ¿cuánto puede ser el costo que yo voy a asumir compuesto en qué? ¿Cuál es? Si yo voy a producir un producto, entonces, ¿cuál es esa materia prima? ¿Dónde la voy a comprar? ¿Cuál es esa mano de obra? ¿Está cualificada o no está? ¿Existe en la zona? ¿No existe? ¿De dónde la tengo que llevar? ¿Cuáles son esos costos indirectos de fabricación en los que yo incurro? ¿Qué voy a hacer? Entonces, miren que por eso hablamos de unos conceptos contables. Esto lo voy a ir explicando en la medida que hagamos el ejercicio práctico, para que no se me angustien acá. Yo sé que vamos a llegar al consenso porque ustedes tienen los conocimientos previos, pero vamos a repasar acá, ¿sí? Y junto con el estudio técnico ya decíamos, entonces, ¿qué necesito? ¿Dónde está localizado ese proyecto? ¿Cuál es ese tamaño de la planta? ¿Cuáles son esas condiciones de infraestructura? Esas son esas variables. Miren que eso que nos hicimos allá como esa pregunta, quiero vender, y yo utilizo un ejemplo que no puede sonar muy... bueno, no, voy a cambiar de ejemplo. Aquí que tengo a Fernando. Antes decía que vamos a hacer un ejercicio para elaborar tapas para volcanes. Vamos a hacer otro ejercicio, Fernando. Una máquina para enderezar bananos. Entonces, tenemos que saber si eso es viable o no es viable, porque en principio es una idea que uno dice, esto es una locura, pero puede que al final, digamos, encontremos mercado. Si encontramos mercado, simplemente vamos y resolvemos lo otro, ¿sí? Luego, ¿qué definimos? Entonces, el tamaño y la localización, básicamente, ¿qué? Lo que estamos diciendo, esa logística donde yo voy a operar.
Y por último, todas las variables asociadas al aspecto administrativo y legal. ¿Y qué es el aspecto administrativo y legal? Entiéndase los gastos. ¿A quién necesito contratar? ¿Qué tipo de servicios voy a necesitar? ¿Cuántas personas? ¿Cuál es la estructura que voy a tener? ¿Cuál es el organigrama? ¿Cómo los voy a contratar? ¿Qué me dice la norma? ¿Dónde van a estar para hacer teletrabajo? ¿No van a hacer? ¿Cuántas personas? ¿Qué cualificación? Entonces miren que ahí está todo ese soporte de esas necesidades del proyecto. En esas variables cualitativas las voy convirtiendo en variables cuantitativas. Y cuando yo ya tengo eso claro, ahí sí puedo medir cuál es el efecto en términos monetarios. Y por eso hablamos de la evaluación de proyecto. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué vamos a mirar? Ah, ¿qué tengo que hacer? Lo que yo invierto hoy, ¿cuánto va a requerirse mañana? Si nosotros abrimos el estudio técnico del Metro de Bogotá, encontraremos unas variables bien interesantes. Ahora ustedes les voy a dejar aquí una tareita para que revisen dos proyectos. En términos de inversiones, de viabilidad financiera, de análisis de riesgos, ahí hay todo un escenario de donde trabajar, o sea, toda una tela de donde cortar. Y aplica para emprendimientos o para proyectos de esa gran envergadura como los que estoy nombrando, para cualquiera de ellos. ¿Qué tienen unos y qué tienen los otros? Simplemente entiéndamelo de esta manera, ceros a la derecha, es decir, más necesidades y más riesgos, punto. Pero al final del día es lo mismo, porque puede que Edith en su negocio diga, yo no voy a hacer un estudio de mercado, Edith, pero tienes que mirar por lo menos quiénes están en la zona, si hay un potencial mercado para vender esos almuerzos en la hora, almuerzos ejecutivos. Porque si el sitio donde yo estoy ubicado es un barrio residencial, donde la gente toda sale a trabajar, donde no pasa ni una ruta ni paran por el lado de mi casa, está al lado de una autopista, pues tu negocio de entrada va a salir desfavorable. Pero usted me dice, no, no, María Eugenia, es que yo sí los voy a producir aquí en mi local, pues yo los llevaré a domicilio. Entonces ahí tenemos que buscar otras condiciones de ese mercado para poderlo llevar. Hasta ahí soy clara, chicos. Sí, señora. Ok. Y vienen otras etapas para poder llegar allá. Entonces, ¿cuál es ese ciclo? Primero, ¿qué voy a hacer? La idea. ¿Cómo es la idea? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ya dijimos. Luego, ¿qué hago? ¿Qué necesito en esas etapas de preinversión? Pero les dije, si ustedes revisan el documento técnico del Metro de Bogotá, que eso no es un secreto, ¿cuántos estudios técnicos hubo que hacer para poder llevar a cabo el proyecto? Muchos y muchos miles de millones de pesos. Al final del día, dinero que no se recuperó, pero era necesario hacer esos estudios antes de hacer la inversión. ¿Por qué? Porque si yo me, perdón la expresión, pero si yo me lanzo de una vez a hacer la inversión, pues voy a tener muchos riesgos. ¿Y riesgos son qué? Pérdidas o afectaciones, porque puede ser en recursos materiales como puede ser en recursos no materiales. Ejemplo, la afectación de una comunidad. Eh, ¿Alguno de ustedes conoce un poco de la problemática de migración con los venezolanos especialmente, ya no son solo venezolanos, por el tapón del Darién? Hemos escuchado en los medios, pues de pronto no nos hemos involucrado tanto, hemos escuchado de eso, ¿sí o no? Sí, Sí, sí. señora. Sí. ¿Y eso qué afectación tiene? Una afectación muy grande en el ecosistema, muy grande en el ecosistema. Entonces ahí hay unas condiciones que ni siquiera teniendo en cuenta los recursos económicos vamos a lograr restablecer. Entonces no todo tiene que ser económico, o sea, hay los riesgos. Y cuando ya el proyecto está claro, pues se pone a operar y ahí es donde deja de ser un proyecto porque se integra a esa vida productiva. ¿Listo? Visto de otra manera, yo no me voy a detener mucho acá, eso lo vamos desarrollando. Visto de otra manera, el proyecto es esto. Tenemos unas etapas que nos dice, eso que estemos allá, vamos a una etapa. Lo primero, miren que en este cuadrito, y quiero que aprendamos de esta forma, en este cuadrito azul vemos las mismas necesidades de los estudios, pero con un tamaño menor. O sea, el cuadrito azul es más pequeñito que el cuadrito amarillo. ¿Por qué? Porque aquí hay más incertidumbre. ¿Cómo así que más incertidumbre? Hay menos claridad de qué es lo que estamos midiendo. Básicamente son las variables cuantitativas. Si lo miramos aquí en esta misma gráfica, lo que estamos diciendo es esto, mire, cuando yo estoy en el perfil, tengo toda la incertidumbre, estoy poniendo ahí, ¿cierto? Y tengo costos altos porque no tengo ni idea cómo están, o sea, costos bajos, perdón, porque no tengo ni idea cómo están. En la medida en que yo voy disminuyendo la incertidumbre, voy elevando el nivel de costos porque estoy llegando a la realidad para encontrar en el tiempo cuál es la factibilidad. Entonces, por eso tenemos aquí una fase de prefactibilidad donde me dicen, mira, usted tiene que estudiar
con mayor detalle esas variables que defino allá cualitativas para poder saber si eso que va a medir es cierto. Entonces, cuando pensamos en nuestro entregable, en el proyecto y en la matriz que ya encontramos en Excel, unas herramientas para llenar unos datos, insisto, si coloco datos hipotéticos, tengo un resultado y puedo aplicar el ejercicio. Pero si con esos datos hipotéticos los vamos a aterrizar, porque nosotros vamos a hacer un estudio de mercado muy rápido, porque pues si no tenemos el tiempo, pero lo vamos a lograr, vamos a hacer un estudio técnico validando qué es eso que tenemos, o sea, usted va a tener medidas más claras para poderlo medir, vamos a mirar estos impactos y vamos a definir qué necesitamos. Así lo vamos a trabajar. Yo le puedo colocar, yo creo que yo necesito 100 millones de pesos. Se puede modelar el proyecto y puede hacer la evaluación y al final queda cuenta, no, ese proyecto no se recupera ni en 5 ni en 10 años. Es una conclusión interesante de lo académico porque me permite mirar cuáles son esos pasos que debo realizar y corregirlo, pero no es lo que queremos son proyectos lo más aterrizados posible. Entonces, para efectos de este trabajo en estas ya 7 semanas que nos quedan, pues lo vamos a poder conseguir de esa manera, ¿sí? Y cuando ya tenemos todo evaluado, y vemos aquí la factibilidad, entonces miren que el cuadro aumenta. ¿Por qué? Porque aquí ya conocemos exactamente qué es lo que vamos a medir, cuántas unidades vamos a vender, qué recursos necesitamos, y entonces así me devuelvo acá. Porque me dice, miren, en la etapa final de la evaluación, ¿yo qué hago? Yo estudio el proyecto a través de los flujos de caja, que es lo que me dice, entonces me quedo con el concepto de hace un ratico. ¿Cuál es esa capacidad que yo tengo? ¿Cómo va a comportar el negocio? ¿Dónde? Los ingresos se igualan y superan los gastos. ¿Por qué? Porque hay un momento cero, donde se igualan, están diciendo el proyecto es viable, pero no me va a generar más de lo que yo estoy pidiendo. Y cuando se superan los ingresos versus los egresos, pues estoy diciendo que hay una viabilidad de ese proyecto que es más favorable porque con las condiciones de riesgo que yo entregué, voy a tener mayor beneficio. Eso es lo que está diciendo. Entonces ahí elaboramos el flujo de caja de la operación, de la inversión, del proyecto, de la financiación y al final decimos, ¿cómo le va al inversionista con ese proyecto? Eso es lo que pretende la evaluación de proyectos, conocer cuál es la viabilidad. Todo esto, como les digo, no se preocupen que lo vamos a desarrollar a lo largo del ejercicio, pero ya desde la parte cuantitativa. De hecho, por aquí yo tengo un ejercicio, espérenme, que está por aquí muy abajo, porque aquí les quiero dejar una tareita del mercado y la tengo así porque aquí, miren que en este ejercicio, vamos a ver, al final, ¿qué es lo que nos brinda este curso? La posibilidad de elegir la decisión que más conviene a lo que yo estoy evaluando. En este caso tenemos un ejercicio muy sencillo donde vemos que una empresa tiene la posibilidad de tener dos inversiones, dos tipos de inversiones. Y el objetivo nuestro es saber cuál es el proyecto que es más viable y por qué. No cuál nos da más resultados, sino por qué es más viable. Miren, tienen unos ingresos parecidos, tienen unas salidas parecidas, tienen una tasa de riesgo igual. Miren que aquí la tasa de riesgo es el 18% en los dos casos y al final nuestra necesidad es concluir ese proyecto. Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando, no en este momento, porque en este momento para ir cerrando y aclarar las dudas puntuales, entonces el primer compromiso, por eso les decía hace un ratico, que ustedes van a hacer es conformar los equipos de trabajo. Hoy salen ustedes pensando con quién voy a trabajar. ¿Cuál es la invitación? Que entre los 5 miembros del equipo, por lo menos, hayan 3 ideas. ¿Qué vamos a trabajar? Entonces ahí después de conformar el equipo, ustedes se van a comunicar con cada uno de sus compañeros y bueno, sobre qué vamos a trabajar. Hagan una lluvia de ideas. Si hay un proyecto que está ahí en marcha o alguien ha tenido una idea, trabajen con ese. Si no, piensen qué voy a resolver y ese pensar que voy a resolver es muy rápido. O sea, piensen e imagínense esa solución muy rápido porque como son pues un momento corto, 8 semanas, tenemos que actuar porque cada semana yo les puedo ir dando insumos para que luego ya les va a mostrar el proyecto, ¿sí? Entonces, identifican esa idea. ¿Qué van a hacer? Porque es un problema a resolver, porque es una nueva idea, porque hay una oportunidad, lo que ustedes quieran. O hay un problema. Acuérdense que la mejor manera de resolver cosas y crear ideas es en función de los problemas. Aquellas situaciones que a nosotros nos incomodan pueden convertirse en una oportunidad, como la hablamos con Cristian hace un momento con el tema de las basuras. Luego, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que analizar el mercado. Entonces, para ese análisis de mercado, ya me devuelvo acá, y usted va a pensar, ¿a quién le voy a vender y qué le voy a vender?
O sea que tengo que ir a preguntar, tengo que tener esos atributos de mi producto para poder preguntarle a ese usuario si estaría en condiciones de tomar esa decisión. Al final del día, ¿qué nos interesa? Es que el estudio de mercado nos dice cuántas unidades de un producto puedo vender y cuál es ese valor que el cliente está dispuesto a pagar por él. O sea, el primer elemento para hacer la evaluación financiera de un proyecto es saber a cómo va a vender y cuánto va a pagar el cliente por él, cuál es el tamaño de mercado, porque no es, yo me imagino entonces que voy a vender ese, voy a vender una enzima para convertir los residuos sólidos en desechos orgánicos. Maravilloso. Uno diría, wow, qué idea tan innovadora. ¿Quién no necesita? Todos. Pero cuando empezamos a mirar esa viabilidad, entonces decimos, a ver, ¿a quién lo va a vender? ¿Lo va a vender a las casas? Pues, sí, pero no. Puede que sí, pero entonces puede ser costoso. ¿Por qué? Porque llegar a todas las viviendas y desarrollar ese producto, pues puede ser interesante, pero puede ser costoso. Y si yo entonces lo que hago es que lo voy a vender a la industria para que esas materias primas que ellos usan o esos productos que se convierten en reciclaje, perdón, aceleren su proceso de descomposición, de transformación en materia prima más fácil, entonces yo ya empiezo a identificar un nicho. ¿Y cómo lo va a vender? Yo voy a vender un líquido. ¿De qué presentación? Un litro o carecas de 10 litros, dependiendo cómo sea. ¿Y a cómo lo va a vender? Se pone un precio, entonces usted va a sondear ese mercado. ¿Por qué? Porque ya identifica. Para esa identificación de mercado, entonces por aquí teníamos nosotros en el mercado, por eso lo vamos a trabajar, como les digo, un poquito más allá, es identificar esto. ¿Quién va a ser ese consumidor? ¿Qué características tiene? ¿Quién va a ser ese competidor? Porque no hay hoy por hoy, a menos en esos casos que yo les he dicho que son hipotéticos, no hay un bien que no tenga un sustituto. Hay sustitutos, hay unos más complejos que otros. Y vimos el ejemplo de los plásticos de un solo uso. Cuando estaba la norma, dice que no se podía dejar de producir esos plásticos porque era imposible. Y hoy que encontramos una cantidad y empiezan las alternativas, las que primero llegaron por lo menos a Colombia, todos los desechables a partir de cáscara de aguacate que se hizo en México, a partir de bagazo de caña y otros tantos productos que fueron muy costosos en su momento. Y hoy hay una cantidad de clientes, perdón, de proveedores que ofrecen esos productos. Entonces, mirar cuál es ese consumidor, dónde está, qué voy a hacer, cuáles pueden ser mis competidores y cuál es ese proveedor, porque ese proveedor que me marca a mí el costo. Me dice, venga, ¿cómo va a estar? Porque yo puedo pensar, no, es que mi producto, como estoy diciendo, no tiene competidor, entonces yo saco un producto que es asequible para mí, pero que como una tecnología nueva es muy costoso, entonces la capacidad de vender muchas unidades en el mercado se limita. Entonces eso lo tenemos que mirar. Básicamente, pues donde este insumo, tenemos que, bueno, ya saber entonces la estructura del mercado, simplemente centrar en el consumidor, qué es lo que voy a ofrecer. Ustedes jóvenes van a hacer un ejercicio muy sencillo. Piensen, ¿qué van a tener de ese producto? Insisto, si es real, mucho mejor. O sea, ahí tenemos que ampliar ese escenario de esas variables cualitativas para precisarlas más. Si es hipotético, pues simplemente piensen como en esos productos genéricos y empiecen a mirar qué necesidad tiene, de qué no van a llevar, y pues ahí sí tenemos que simular algunas cosas, ¿sí? Cuando pensamos en el producto, también tenemos que pensar en esos atributos del producto, cómo lo voy a entregar, qué garantía le voy a dar, qué servicio, cuál es el tiempo, cuál es la marca, cómo es la presentación, o sea, todo eso hay que... Por aquí yo les tengo un ejercicio, bueno, una segmentación, ahí lo miraremos luego, un ejercicio de cómo proyectar la demanda, pero les voy a enseñar pues cómo hacerlo. Mira, aquí está el ejercicio muy sencillo. Esos son métodos de proyección. Yo no me voy a detener mucho sobre esto porque no estamos haciendo la formulación digamos que cuando el curso se hace en un semestre, yo me detengo un poquito, para el caso de los profesionales me detengo un poquito más porque tenemos tiempo. Para el caso de nosotros, que es la mitad del tiempo, pues sí vamos a simular esos elementos de la demanda, pero lo tenemos que hacer muy práctico, ¿sí? Entonces, cuando ustedes piensan en los equipos de 5 estudiantes, pues ya vamos mirando qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, porque vamos a aplicar unas encuestas, un mínimo de encuestas. No les voy a definir aquí cuántos, pero ya les voy a enseñar porque tengo que validar con el mercado. Eso es lo que está. Entonces aquí tenemos un ejercicio muy sencillo de un ejemplo de cómo hacer un estudio de mercado, que es una tienda de cosméticos siempre bella, lanzará en los próximos días una nueva línea de champú Crece Pelo. El producto está dirigido a extractos 5 y 6 de Medellín, pues puede ser de cualquier ciudad.
o de cualquier municipio, doña Rita, propietaria de la empresa, lo ha contratado a usted para que realice una investigación de mercado. Debe tener en cuenta que según el DANE, el número de mujeres de estrato 5 y 6, mire que aquí ya marcamos las condiciones del producto, en la ciudad de Medellín es igual a 687.500 mujeres. La pregunta es, ¿quiero venderle a todos? La respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque eso tiene unas implicaciones. Cuando uno dice que quiere cubrir todo el mercado, pues tiene problemas, porque no va a llegar ni a la apuesta que tiene. Preguntas de estas mujeres, ¿cuántas estarían dispuestas a comprar el producto Siempre Bella y con qué frecuencia lo utilizarían? Entonces, miren que esto ya me da a mí esa condición. ¿Cuántas unidades puedo tener? ¿Y cuál es esa frecuencia de compra? Entonces, yo ya puedo tener un dato más preciso. Ya eso es objetivo, lo voy aterrizando. Y ahí, por fórmula, entonces buscamos cuál es el potencial de mercado que tenemos. Entonces, aquí sigo con la respuesta. Marque si compra uno champú, cuántos frascos, en qué estrato se encuentra. Mire que aquí ni siquiera le preguntamos precio. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el champú está en un rango de precios del mercado, que es un producto genérico y que ahí podemos acomodarlo. Aquí podríamos adicionar una pregunta y es, ¿usted estaría dispuesto para comprar por ese champú que la característica es crece pelos tanto y le damos unos rangos de precios? Y con esos rangos de precios ya nosotros podemos trabajar. Entonces, de esta manera es que nosotros, muy simple, vamos a tener ese estudio de mercado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esas variables subjetivas o cualitativas se puedan volver cuantitativas. Ahora sí, hasta ahí cómo vamos, jóvenes. Bien, profe. Ok. Ahora sí vamos al proyecto. El proyecto es este, el que está ya en el leccionario 3, lo que les dije. Entonces los invito a que lo descarguen y lo lean, que es lo que he dicho desde el momento si alguien no lo ha hecho. Entonces aquí tenemos el trabajo colaborativo, 5 integrantes, una estructura de trabajo de investigación, producción propia, todo esto de que tenemos pues de la parte profesional que estamos haciendo, o sea que vamos a ir a hacer búsquedas, que vamos a redactarnos, que vamos a copiar y pegar, que vamos a hacer todo el protocolo pues que tienen para la entrega de un trabajo escrito, ¿ok? ¿Qué tenemos que entregar en la semana 3? Entonces tenemos el título del proyecto, que básicamente es el producto que vamos a tener, el objetivo, entonces el objetivo nuestro, ¿cuál va a ser? Un objetivo general de todos, va a ser la evaluación financiera o la evaluación del proyecto para establecer la viabilidad de tal cosa, básicamente. Lo vamos a revisar. O sea, ¿ustedes qué van a colocar aquí? Lo que ya están haciendo. Objetivos específicos, ¿qué hay que hacer? Entonces, por ejemplo, un objetivo específico es identificar o estudiar el mercado que vamos a atender. Otro objetivo específico es evaluar financieramente el proyecto. Otro objetivo específico, definir los estudios asociados a la evaluación del proyecto. O sea, mire que es muy sencillo. Planteamiento del problema o necesidad, descripción del producto o servicio que soluciona el problema. Aquí en esta parte, y por eso lo doy una vez, es donde tenemos que profundizar. No es que yo creo que voy a vender champú, sino porque voy a vender champú, porque voy a resolver ese problema. Entonces ahí tenemos que hacer un análisis un poquito más detallado para conocer por qué quiero resolver esa situación. Y luego decimos, mire, entonces hace un planteamiento del problema, describe qué es, hace un marco referencial. Y en el marco referencial, ¿qué va a trabajar? Analice el sector económico, legal, de acuerdo a esta metodología que tenemos para poder saber si es viable o no. ¿Qué sector económico y qué subsector abarca? Entonces tenemos que estudiar, bueno, yo voy a vender productos para prevenir el cambio climático, como ya dijimos, unas enzimas para destruir estos envases, que es lo que más contamina. Entonces tenemos que ir a revisar qué está pasando en ese sector, quiénes lo hacen, cómo lo hacen, si no lo hacen. Ahí utilizamos fuentes válidas. ¿Cuáles son esas fuentes? Entonces siempre la invitación, los gremios, Cámara de Comercio, la ANDI, ANIF, FEDesarrollo, Penalco, todos esos gremios tienen muchos estudios, esa tarea ya está, es buscar allá. ¿Con qué nivel de profundidad? Que responda a la solución que estamos poniendo y que no sea más allá de una hoja, pues máximo 3 párrafos, es que hay un texto muy necesario para el proyecto, ¿sí? Mire acá, dice, el sector principal es la industria, seguido de la industria de alimentos y el subsector panadería. Si aquí fuéramos a trabajar, por ejemplo, con tu caso, ¿cierto? Explicar, por ejemplo, el número de empresas grandes, empresas del mercado, empleados y comportamiento de los últimos 3 años del estudio, evolución de las ventas, consumo per cápita del producto. Entonces, con eso es que vamos a ilustrar. Venga, yo me salgo de aquí para copiarles ya un link de el informe de Sociedades que salió la semana, bueno, salió hace
hace poco, y ahí tenemos, y en ese estudio, tenemos el comportamiento de las principales 100 empresas del mercado. Aquí se los pongo. 100 empresas en Colombia. Y ahí encontramos una composición que nos ayuda a aterrizar cómo están esos datos. O sea, que ahí ya les estoy dando una fuente para que la trabajen. Les invito a que le den una miradita. Lo que le den una miradita a esta condición. ¿Qué más tenemos? Entonces, consumo per cápita del producto. ¿A quién le vamos a vender? Entonces, ahí tenemos que mirar el estudio de mercado, ¿sí? Pero como nosotros vamos a hacer por allá la encuesta, que es lo que pretendo, que tengamos por lo menos el diseño de las preguntas, o sea, que ustedes para la próxima sesión, ¿qué me van a traer? Ya claramente definido qué servicio o bien van a ofrecer, con qué características ya quieres, para que ese día nos vamos con unas preguntas que vamos a hacer. La invitación es que hagamos una encuesta y nosotros mismos acá en el grupo por lo menos validemos la encuesta de cada equipo y ahí tendremos una muestra y otra encuesta que la vamos a aplicar a los miembros de la familia y a un amigo. Entonces ahí ya tenemos un dato. Para eso, ¿qué tenemos que utilizar? Herramientas como Google Forms, bueno, aquí en este caso, perdón, como Google o como Forms, prefiero que sea Forms porque todos tenemos acceso para que descargue la información y tengamos esos datos. Entonces, la invitación es a que revisen aquí lo que tenemos del proyecto para que podamos trabajar y que generen las dudas que me van contando y vamos resolviendo en la clase. ¿Listo? Jóvenes, hay mucho por hacer, yo me emociono mucho, pero el tiempo es valioso, como dije hace un rato. Entonces, quiero escuchar sus inquietudes, cumpliendo la promesa que les dije que íbamos a trabajar hasta las 9 para quienes de pronto tuvieran esa oportunidad de trabajar en su otra clase y venir acá a las inquietudes. Aquí estoy dispuesta a todo lo que sea susceptible de mejora, bienvenido, así que sus comentarios son muy importantes para mí. Profe, bueno, nada, yo primero estuvo muy entretenida pues la clase, muy dinámica, me gustó mucho, no me aburrí en ningún momento, entonces como que 20 de 10 a esta clase. Tenía pues como una duda en ese entonces sobre ese entregable que según las fechas es para el próximo martes, ¿cierto? Que no, de martes, bueno, vamos a revisar aquí, vamos a ver, espérenme, Las fechas aparece como desde el sábado que es de sábado 6 hasta martes, o... sí. Espérame, aquí, yo me cambio aquí, tareas, sí. Gracias por eso. Entonces tenemos periodo 1 desde el 6 de septiembre hasta el 9 de septiembre, que es el martes. Muy bien, sí, señor, tiene toda la razón. Listo. Muy bien. Ah, Pero ok. entonces nosotros ahí ya tenemos una situación y es que ustedes van después de conformar los equipos, van a subirme a la plataforma, porque pues, como estamos aquí un poquito descoordinados con los tiempos, eh, unos elementos mínimos que luego vamos a poder ajustar. Entonces yo me comprometo a que les voy a colocar allí en el anuncio qué es lo que van a entregar, dado que hoy pues es nuestro primer encuentro. Porque lo que sí no puede pasar es que no podemos quedarnos sin ningún entregable, porque ustedes no me entregan nada, yo no les puedo luego calificar. Entonces yo les voy a colocar ahí eso que les estaba diciendo, los mínimos, la conformación, para que en ese otro plazo, que va a ser también muy, muy corto, pero pues que ya podemos tener esa posibilidad de avanzar, sería la semana siguiente, subamos todo el ejercicio completo. Es decir, que hasta el 16 es donde nosotros vamos a tener para hacer ese primer entregable. Pero les definiré qué vamos a tener máximo el martes 9 para poder luego hacer la calificación. ¿Listo? Gracias por tu Ok, pregunta, o Diego. sea que, listo, o sea que las fechas de ese entregable se van a mover. Entonces, pero para el 9 debería estar hasta qué parte, o eso es lo que nos vas a dejar en un anuncio En como un anuncio, explicado, sí. como Sí, hasta explicado este con eso. punto va, pues como ¿Cómo volver a hacerlo? ¿Cómo actualizar hacerlo? las fechas, que luego Sí, en el ¿cómo hacerlo? sistema no vaya a aparecer como cerrada la actividad y que quede ahí el vacío. El sistema no va a cambiar, Diego, por lo que les dije, el sistema está parametrizado, pero yo con ustedes sí hago ese acuerdo. Entonces, hasta el 9 ya les digo, esto es lo que me van a entregar. Y para la semana siguiente vamos a completarlo de esta manera. Ok, bueno, no, yo creo que esa era la duda porque lo otro que iba a preguntar era sobre ese cuadro, pues en el marco referencial que habla de criterios del sector.
como si es necesario que estuvieran todos esos criterios, entonces, qué sector económico y qué subsector, la evolución de las ventas en los últimos 3 años, el consumo per cápita, los porcentajes de participación en la industria, en el PIB, datos relevantes de la cadena de valor, pues, y como todos esos puntos que están ahí en esos criterios. Pero era más porque sí, 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 había que empezar eso casi que a las ya, sí había que entregarlo todo completo el próximo martes, Y pero eso es lo que nos, gracias Diego por la pregunta, porque eso es lo que nos va a llevar es a tener un entregable corriendo por cumplir el entregable y no vamos a desarrollar lo que queremos hacer. Entonces, por eso vamos a mover, y vamos a ir ajustándolo en la medida, porque igual tenemos pues las 6 semanas que nos quedan restantes para afianzar todo lo que vemos allí. O sea que vamos a irlo ajustando en la medida que trabajamos. Porque si nos damos cuenta nosotros, entonces, mire que en el entregable 2 nosotros que tenemos ya la semana 5 el nivel de producción, la inversión, que son los estudios que tenemos. O sea, que ahí podemos aprovechar para ajustar lo que estamos diciendo, para que hagamos un ejercicio más consciente, no solo respondiendo al compromiso que no va a cambiar, pero que sea más consciente, ¿sí? Porque de nada nos ganamos que ustedes vayan y busquen, lo pueden hacer, todavía no tienen los equipos completos, o sea que vamos a hacer un ejercicio que no, que va a aportar, pero no con la calidad que queremos. Entonces yo les voy a decir cómo vamos a trabajar esto para que lo podamos cumplir y el propósito de las competencias del curso. listo, nada, muchas gracias. Bueno, y también lo preguntaba porque alguien en el chat puso como que no va a dormir hoy y, No, 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 dígale que y duerma nada, bueno, tranquilo, que entonces duerma. ya así un poco más tranquilos. Sí, sí, que duerma tranquilo porque tampoco, o sea, una cosa es que claro que seguimos la metodología, claro que seguimos los compromisos del curso, pero vamos a mirar el cómo resolverlo, cumpliendo todos los propósitos. Y los propósitos son ¿qué? Son conocer, aprender, aplicar esas técnicas que dijimos allá. Déjenme que estoy buscando aquí que les quiero dejar como tareita para que revisen los videos de Puerto Antioquia y Metro del 80, que son dos proyectos que tengo aquí como para que los sigamos. Si bien tienen una magnitud diferente, pues sí quiero, son los proyectos que me permiten integrar todos estos conceptos que hemos trabajado. Entonces, simplemente invitarlos a que revisen sus páginas para que vamos haciendo esa apropiación de todo lo que tenemos acá en el curso. Aquí está, para que lo miren. ¿Qué otra inquietud, jóvenes? Wilton, Jorge, Julie, las Dianas, Janeir, Janeiris, Janeiri, Daneiris, sí. Qué pena, profe, ¿hiciste alguna pregunta? No, 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 que qué otra duda tenían, que qué más querían aportar. Y acuérdense, por favor, bueno, muy importante, aquí en el chat de Teams, que les decía, el chat de Teams, porque usted queda, el canal queda abierto, ya vimos que no nos desconectábamos, ustedes me pueden hacer todas las preguntas y prefiero que los hagan por acá, porque si ustedes me las hacen por correo, yo les respondo a la persona, pero no tenemos esa oportunidad de que esa respuesta le pueda servir a otro compañero. Entonces los invito a que las preguntas que tengan me las hagan aquí en el chat de Teams. Alguien que Listo, me, profe. alguien que me muestre, antes de irnos, alguien que me muestre, que le dé un compartir y que me muestre cómo está su Teams, porque yo quiero ver, porque como se hace desde la plataforma, si ustedes van al equipo, o sea, al equipo Teams, quiero ver cómo les queda, para ver que sí nos funcione el chat. O Profe, sea, si quiero, sí si va, quiere sí va a comparto Dale, pantalla. adelante, Diego. O sea, sí va a funcionar, pero quiero que todos tengamos el mismo concepto. O sea, él sí funciona. Lo que quiero es que todos lo tengamos en el mismo espacio. Dale, compartir, por favor, tan amable, Diego. Exacto. Entonces ya quedó aquí el canal. Mire, ustedes ya van a tener ese canal en su Teams y ahí podemos siempre colocar el mensaje. Diego, colócanos ahí un saludito. Simplemente aquí donde dice en el cuadro escribe un mensaje y ahí es donde van a colocar las preguntas. Porque el Teams tengo la oportunidad de responder más fácil.
pues más rápido, porque en el correo, como les digo, voy a responder las 24 horas, pero puede que ese mensaje que me colocó Diego también era la pregunta de Luisa o bueno, Luisa con la otra profe, del compañero que está en el grupo y que les pueda servir, ¿sí? Entonces ahí pueden colocar todas sus inquietudes, por favor. Y así no los saturo por el correo, ni ustedes se saturan por el correo, porque muchas veces entonces uno pregunta algo, me contestan, y resulta que eso no era, entonces es más fácil por este medio. Daneris, vamos, entonces dijimos, tarea de esta semana, conformar los equipos, pensar en la idea y yo les voy a mandar qué elementos me van a entregar ahí para que suban ese Word a la plataforma, porque si el 9 a más tardar no tenemos ahí subido el trabajo, yo no les voy a poder calificar. Y vamos a ajustar hasta la semana siguiente con los otros elementos que vamos a desarrollar allí del proyecto. ¿Sí? Eso es. Porque ustedes hoy no tienen, bueno, ir a trabajar, ya van a empezar a indagar. Entonces ya ustedes, después de que conformen su equipo y que discutan entre ustedes, bueno, una cosa importante, jóvenes, ustedes saben que en el Team se pueden crear grupos, si ustedes quieren, ahí pueden crear su canal para que trabajen en el equipo, o si lo prefieren, pues lo hacen por correo, pues otro medio, ustedes a veces utilizan el chat del WhatsApp y todo esto. Lo importante es que ustedes definan sobre qué van a formular ese proyecto, qué es lo que van a hacer. Como les dije, casos hipotéticos o casos reales. Mejor si es real, pero si es hipotético, y también lo tenemos. ¿Qué pasa con el hipotético? Tengo que igual hacer la búsqueda de la información, en qué sector todo, para poder que no funcione. ¿Más claro ahí, Janeris? ¿Y todos? Sí, profe, muchas gracias. A ti, gracias. Chicos, entonces los veo la próxima semana. Solo voy a definir para el jueves el horario, porque vea que pudimos estar aquí de manera intencional. Una jornada extensa mirando si se conectaban otros compañeros o si ustedes tenían ahí necesidad de desconectarse para poder mirar. Entonces yo ahora, entre ahora Profe, y el fin de semana, hola. sí, es que sí habían más compañeros, Ujú. pero estaban en la otra clase. Están en la otra clase, por eso yo sé que Estamos como encima, o sea, tenemos dos clases en horario simultáneo. yo sé que sí, yo creo que lo que va a pasar, yo sé y lo que les decía, de pronto vos no te has conectado, porque es muy difícil que no se les crucen las clases, porque los profes no solo tenemos el curso de usted, sino que también tenemos clases presenciales, entonces eso es lo que nos limita. ¿Qué es lo que seguramente va a terminar haciendo con ustedes como grupo? Me voy a conectar los jueves en el horario que definamos, ya pues la horita como dijimos, y los martes en ese otro espacio donde hay mayor número para aclarar las dudas de los que no pueden conectarse sincrónico. Yo creo que esa va a ser como la solución más adecuada para que tengan todos el acceso a poderlos hacer una buena tutoría. Para que hablen con sus compañeros. Entonces yo resuelvo ya todo esto mañana, les estoy comunicando. Ahora sí, les comunicaré para que tengan en cuenta, les comunicaré en los anuncios de Canvas y les comunicaré por acá para que sea más fácil para todos la comunicación, ¿vale? Gracias, profe. Gracias, Chicos, profe. buenas Profe, noches, muchísimas que les vaya gracias. muy Feliz bien. noche a todas y Igualmente, chao, todos. que estés bien, chao. Y felicitaciones por conectarse en un partido, que a veces eso no es muy ganador, pero los felicito porque están comprometidos con su proceso de aprendizaje. Muchas Chao, gracias, chao. profe. ¿Sabe que sí Chao. fue Feliz ganador? día de la Colombia. clase, gracias. Sí, sí Chao. ganó. ¿Cómo quedó? Chao, chao. Sí, Sí. ganó. Sí ganó. Bueno, chao. Nos alegra a todos. Chao, chao. Chao, profe. Que estén bien. Chao.